Tienes ahí Colosenses capítulo 4, versículo 12. Vamos a comenzar a estudiar en esta tarde este versículo. Te digo desde ya que estas 3 semanas que vienen por delante, a partir de ahora vamos a estar estudiando este versículo 12. Y bueno, leámoslo y luego te explico algunas cosas. Dice Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos una vez más de poder, mi Dios, compartir tu palabra. En lo personal es un privilegio, un honor hacerlo. Y mi Dios, queremos pedirte que tú puedas estar tomando control de la enseñanza, de la transmisión, Señor. Oramos, Padre, porque tú puedas edificar, fortalecer nuestras vidas. Estamos en esta miniserie, mi Dios, que le hemos puesto cómo afrontar la nueva normalidad, Señor. Hemos aprendido algunos principios y queremos continuar acá. Versículo 12, Colosenses 4, nos va a enseñar algunas cosas que hemos de mantener aún los cambios que van a estar viniendo, pero nosotros, tú nos vas a enseñar a partir de ahora que hemos de mantenernos firmes en el camino de la perfección y permitiendo que tú puedas completar lo que quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, toma control de todo, Padre Celestial, y oramos por aquellos que están pasando dificultades. Oramos por René, por Joel, por la recuperación de él después de la operación, porque tú ayudes a René en toda esta situación que tiene de ansiedad, y toda esta situación de enfermedad. Oramos por él, y así otro hermano que pueda estar mal de salud lo recordamos delante de ti en esta tarde, Señor. Que seas tú obrando, derramando tu poder, tu misericordia, y por la situación de nuestro país oramos porque tu obra, Señor, en el mundo, tú puedas calmar este virus. Señor, ha venido a golpearnos, pero tú eres Dios, Señor, y tú sabes por qué lo has permitido, y sabemos que tú estás en control. Por eso acudimos con toda la confianza delante de ti. Y mi Dios, oramos para que seas tú derramando esa gracia y haciendo que este virus desaparezca. Oramos por lo que están pasando, experimentando este virus, esta enfermedad, que tú obres. Especialmente oramos por los de estado crítico, por los de gravedad, que tú obres y les ayudes, guarda, libra su vida de la muerte, Señor, y permíteles salir adelante, Señor. Te pido, mi Dios, por don Carlos, alguien cercano a nuestra familia. Oramos porque seas tú obrando en esta situación que él encuentra, y así, Señor, otros, Padre, obra. Oramos por Israel, porque tú bendigas a tu pueblo, Señor, y tú obres también, lo saques adelante, Estados Unidos, el mundo, Señor. Ponemos todo esto en tus manos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Como te he venido diciendo, vamos a estar ahí estas próximas 3 semanas, pero te pongo un poquito en contexto. Colosenses es una carta, fíjate, que tiene mucho que ver con el tiempo en que estamos viviendo. Muchos estudiosos de la Biblia han descubierto que hay una relación entre las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias con las cartas que escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Entonces hay una relación, una correspondencia, dice el hermano Jeff, entre unas y otras. Y la carta que tiene relación, correspondencia con la Odisea, que es la carta allá en la última, en Apocalipsis, que te digo que tiene que ver, otro que han descubierto los estudiosos, es que las 7 cartas del Apocalipsis tienen que ver con esos 7 periodos en los que la iglesia ha pasado. Entonces la Odisea es la última, y muchos enseñan, y yo te lo digo así, creo yo, que tiene que ver con nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Pero la carta que tiene que ver con la Odisea en nuestro tiempo es Colosenses. ¿Por qué? Porque en la carta a los Colosenses tú puedes encontrar en 5 ocasiones al apóstol Pablo hacer alusión a la Odisea. 4 veces menciona la ciudad y la Odicenses, a aquellos que pertenecen a la Odisea, 1 vez, 5 veces. Entonces se ve esa relación. De hecho, Colosas y la Odisea eran ciudades vecinas, muy cercanas. Y de hecho Pablo allí insta a que la carta esta que de Colosenses a los de Colosas se lea en la Odisea, y los de la Odisea se lea aquí a los de Colosas. Entonces hay una estrecha relación. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque esto nos da luz y nos enseña el contexto histórico, pero también doctrinal, de cómo
tiene mucho que ver, y así podemos hacer las aplicaciones personales. Y en este tiempo que estamos viviendo de la nueva normalidad, esto que se está poniendo muy de moda en redes sociales y que se le está llamando a esto que va a venir después de toda esta situación del COVID-19, vamos a aprender, que tiene mucho que ver. Y te lo digo, estamos como una miniserie ahorita, hablando de esto de la nueva normalidad. Yo le comentaba a Marvin de cómo esto me ha venido, te digo, esto que vamos a empezar a ver, lo tenía en mi mente. O sea, ya Dios me había puesto que lo íbamos a ver, pero semanas atrás. Pero Dios ha venido armando todo y ahorita ya cabe todo esto. Hemos aprendido sobre el afán, que cómo vencer el afán. Hemos aprendido que la fe nos va a ayudar en medio del sustento, al abrigo, los problemas, ministerio. Ahora lo que vamos a aprender es en cuanto a la firmeza. Pero te digo, vayamos ya al versículo aquí, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras. Ahí están los saludos finales y Pablo menciona a Epafras, el cual estaba mandando saludes a los hermanos. ¿Quién era Epafras? Y lo que vamos a ver de él es que él era de Colosas, él era perteneciente a la ciudad, porque dice versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Él era de Colosas, pero en segundo lugar dice que era siervo de Cristo. Epafras, y en tercer lugar vemos de que era un hombre de oración, porque luego después de decir siervo de Cristo dice siempre rogando encarecidamente por vosotros. Entonces vemos que Epafras era de Colosas, era un siervo de Cristo, pero era un hombre de oración. Él rogaba, dice que rogaba encarecidamente. Es una de esas palabras que me llamó la atención, que a veces no la utilizamos, encarecidamente. Eso quiere decir que él rogaba con interés y empeño. Él lo hacía con mucho interés, no solo por hacerlo, sino que lo hacía encarecidamente. Pero vemos que también su oración tenía propósito. No oraba solo por orar de manera general, sino más bien que su oración estaba bien enfocada, bien definida, y él oraba para que los hermanos de Colosas fuesen afirmados, perfeccionados, y lo que Dios tenía que completar en ellos, lo completara. Y termina el versículo 12 diciendo: completos en todo lo que Dios quiere. Y si algo vamos a estudiar, vamos a ver este momento y la próxima semana, es que esto de firmeza, esto de estar perfeccionándonos, esto de que Dios complete en nosotros lo que hay que completar, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere realmente eso. Ahora, fíjate, en todo esto que estamos viviendo vienen cambios, y aunque algunos los quieran negar y toda esa cuestión, pero va a haber cambios. De hecho, estaba escuchando muchas canciones que han salido en esto de las cuarentenas, canciones cristianas, estoy hablando, alabanzas. Ellos mucho mencionan en cuanto a los cambios que se nos vienen, y uno puede ver las noticias. Después de esto, la normalidad de antes ya no. O sea, y como te dije la semana pasada, algunos, yo quiero lo normal de antes, y se quejaban de lo normal de antes, pero que ansían volver ahí, pero ya no se puede, es imposible eso. Ahora viene algo normal, pero que se llama la nueva normalidad. Y Eric, fíjate, aquí te comparto algo que Eric Rodríguez me compartió durante la semana, ¿qué te digo? Un artículo de CNN, donde un judío hacía un detalle de toda la situación que estaba viviendo, muchas cosas ahí que él tocaba, pero algo que me llamó la atención entre todo es que él decía que los creyentes, los religiosos, lo dijo él, vamos a tener que pasar límites, dice, para seguir adelante en esto que estamos llamando la nueva normalidad. Y es ahí donde me llamó la atención, pasar límites. Y es cuando sé que la Biblia, fíjate, tiene límites. La Biblia nos ha puesto límites, y tú y yo no debemos de pasar los límites bíblicos. Y es en cuanto a ello lo que vamos a aprender en esta tarde, de que hay límites y que tú y yo no debemos de pasarlos, y también que debemos de estar firmes en lo que tú y yo creemos, en lo que Dios nos ha dado, y no irnos a pasar y cometer errores. Por esa razón vemos la oración de Epafras, y Epafras, como te estaba diciendo, él estaba orando, su oración tenía propósito, lo hacía con interés y empeño para que estos hermanos pudiesen ser afirmados, o sea, pudieran estar
firmes. Eso es lo primero y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ahora, ¿qué es firmes? Firmes, el diccionario lo define como algo estable, bien sujeto y algo que no cambia. Algo que no cambia, que se mantiene. Esto habla de estabilidad, esto habla de estar bien seguro de lo que uno cree, ya pensando, aplicándolo a cada uno de nosotros. Fíjate, la Biblia nos da algunas cosas, nos da una lista, hay varios versículos de algunas cosas en las cuales tú y yo debemos de estar firmes. Y yo te digo, todo esto de la nueva normalidad nos va a invitar a quizás dejar de un lado esa firmeza que hemos podido tener tiempo atrás y pasar límites. Y es ahí donde vamos a recordar que no, que para nosotros lo más importante es mantenernos en el camino de la Biblia, mantenernos en los límites que Dios nos ha dejado y debemos de estar firmes. Te comparto rápidamente 5 áreas o 5 cosas en las cuales tú y yo debemos de estar firmes, sin movernos, bien estables ahí, bien afincados ahí. Número 1, debemos de estar firmes en la fe. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, un pasaje bastante conocido por muchos, buen pasaje, pero 1 Corintios 16, 13 nos dice: velad, estad firmes en la fe. Ahí está nuestra frase, firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Firmes en la fe. La fe en este contexto significa el cuerpo de creencias, el conjunto de doctrinas, lo que tú y yo creemos. Es ahí donde Dios nos dice que a pesar de los cambios que nos puedan venir, tú y yo, como hijos de Él, como creyentes en Cristo Jesús, parte de la gran familia de Dios, debemos de estar firmes en la fe, firmes en el cuerpo de creencias que tenemos, que hemos abrazado, firmes ahí. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos dice que hemos de estar firmes en la libertad. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Debemos estar firmes en la libertad. Ahí está nuestra frase. Con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Notas aquella palabra que te he venido mencionando, pues, que hace esa unión entre el contexto, y de hecho Gálatas lo que hace es hablarnos del legalismo, de la esclavitud, y cómo la propuesta de Gálatas es de que ya no estamos en esclavitud, Cristo nos ha hecho libres y debemos de andar en esa libertad. Por eso tú y yo, la Biblia nos dice que no hemos de hacernos esclavos de los hombres, somos esclavos de Dios, de Cristo, somos esclavos solamente de Él, y a Él únicamente hemos de servir, únicamente a Él hemos de agradar. Ahí Gálatas 1 dice que si todavía, dice Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos una libertad, hermanos, y Gálatas lo plantea para amar, para servir a Dios, pero nos advierte allá en Pedro que la libertad debemos de tener cuidado de no usarla como ocasión para la carne. De hecho, en Gálatas lo menciona, y hay algo similar dicho por el apóstol Pedro: no para la carne, no para nuestras pasiones, para nuestros deseos. De hecho, me acuerdo que Marvin el día de ayer compartía a los jóvenes acerca de un cantante brasileño, de cómo él ahorita está escuchando más a su carne, a su corazón, y dejando un ministerio de alabanza, de cantos a nuestro Dios de años, y está siguiendo su corazón, su carne, cuando Dios nos dice que la libertad no es para ocasión de la carne, sino para hacer lo bueno, para servir. Pero él está utilizando su libertad, la que él piensa, para satisfacer sus propios deseos, su propia carnalidad. Pero tú y yo hemos de tener cuidado, porque la nueva normalidad probablemente nos va a invitar a abusar de nuestra libertad, a pasar los límites. Pero tú y yo hemos de estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Esa es la libertad. Por eso, en segundo lugar, Dios nos dice firmes en la libertad. Número 1, firmes en la fe, en el cuerpo de creencia. Número 2, firmes en la libertad. Pero en tercer lugar, firmes contra el diablo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahí está nuestra frase.
contra las acechanzas del diablo. El diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario, aquel que no quiere el bien para cada uno de nosotros, aquel que lo que quiere es estorbarnos, desviarnos, que sigamos la corriente de este mundo, que no glorifiquemos a Dios, que no vivamos para Dios. Y te digo, Él va a controlar la nueva normalidad porque Él es el Dios de este siglo. Él gobierna el mundo, Él gobierna el sistema y te lo aseguro. Todo lo que se nos viene va a ser en contra. Viene un viento fuerte, aprendimos la semana pasada. Un viento fuerte, pero tú y yo hemos de fortalecernos en fe, hacer que nuestra fe crezca para mantenernos y seguir adelante. Para que el diablo no nos derrote y nos podamos mantener firmes. Firmes, eso es lo que Dios quiere. Firmes en la fe, firmes en la libertad y firmes contra el diablo. El diablo es diablo. Y por eso la Biblia no nos advierte. Allá primera Pedro dice que él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Allí en Efesios capítulo 4 nos dice que no hemos de darle lugar. Allá a Corintios nos dice que Pablo dice no ignoramos sus maquinaciones. Él está allí, Él tiene un método que ha funcionado a través de los años. Y tú y yo hemos de andar pendientes al cuidado para mantenernos firmes contra sus acechanzas. Pero en cuarto lugar, la Biblia nos dice que hemos de estar firmes con un mismo propósito. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Filipenses 1, 27. Mira lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto es algo que se nos pide, se nos ha pedido, se nos está pidiendo y se nos va a pedir en todos estos cambios. Que nuestro comportamiento sea digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mira, es un precioso versículo que te digo, me quisiera detener y quizás me tomaría todos los minutos que tengo para ver palabra por palabra todo lo que nos enseña, pero nos habla de estar firmes en un mismo propósito, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que tú y yo tengamos un mismo enfoque, vayamos en la misma dirección. Eso es la idea de lo que Dios quiere transmitirnos acá, que tú y yo nos podamos mantener. Por eso, aunque los cambios que se están dando y que van a venir en el futuro puedan ser fuertes, tú y yo hemos de mantenernos y siempre tener un comportamiento como es digno del evangelio, para que se oiga de nosotros que estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y aquí quizás te menciono esto de unánimes juntos, allí de esa unidad habla de cuestión bueno, y pienso en el distanciamiento social que se nos viene. Ahí hemos de tener mucho cuidado en cuanto a esto, a que tengamos un distanciamiento normal y no hemos de alejarnos tanto. Por eso yo quiero animarte a que, bueno, estudie ese versículo. Mucho que decir, como te digo, pero vuelvo a la idea. Estar firmes en un mismo propósito, para que juntos, hermano, con un mismo sistema de valores, un mismo enfoque, un mismo propósito, podamos seguir adelante en este camino que tenemos, y que podamos poner la mirada en nuestro Señor y no dejar que todo esto nos pueda estar afectando. Así que yo quiero animarte a que estés firmes en la fe, firmes en la libertad, firmes contra el diablo y firmes con un mismo propósito, con un mismo espíritu. Pero en quinto lugar, firmes reteniendo la doctrina. Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, ahí está esa palabra, esa frase. Así que, por tanto, por lo cual, pues, o sea, que nos hace pensar en el contexto. Y según Tesalonicenses, buenísimas cartas donde ellos estaban experimentando cierto engaño, donde ellos estaban dejando de un lado y no reteniendo lo que habían aprendido. Y mira, a ti y a mí se nos ha dado una enseñanza. Tenemos el discipulado, como le llamamos. Tenemos nuestro discipulado 1 y 2. Estamos
pensando ya en la tercera fase que enseñar para llevar a toda una congregación a crecer y crecer a la imagen de Cristo Jesús. Pero hemos aprendido, tenemos allí, y esa es la dirección de este pasaje, en donde hemos de estar firmes, lo que hemos retenido, lo que hemos aprendido, hemos de retenerlo. Tenemos 16 lecciones donde se nos enseña 16 diferentes temas que tú y yo lo sabemos, y que si no has pasado por cada uno de ellos, yo aquí quiero aprovecharte y animarte para que cuando ya regresemos, Dios mediante el próximo mes o cuando sea, te puedas a animar y ser parte de esto que llamamos el discipulado bíblico, para que así puedas aprender y te puedas afincar, a establecer bien firme en toda esta enseñanza, porque aquí se nos invita a estar firmes reteniendo la doctrina, la enseñanza. Allá Hechos habla de que los apóstoles habían enseñado la doctrina y que aquellos, los seguidores que estaban haciendo, ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Esta es la idea, que tú y yo debemos de mantenernos perseverando en lo que hemos aprendido, en lo que se nos ha venido enseñando nuestros pastores, nuestros maestros, sin cambiar. La nueva normalidad probablemente va a traer otras ideas. Uno no sabe, mira, en tan poco tiempo, semanas, meses, cómo el mundo ha convulsionado y cómo ha cambiado, al grado de que se habla de la vieja normalidad y la nueva normalidad. Un virus que tiene una tasa de mortalidad baja, pero que ha afectado el mundo. Imagínate cómo lo afectó, lo cambió. Y si viniera algo más grande, ahí solo te dejo para que pienses, pero una cosa así ha cambiado. Y va a venir y nos puede golpear. Pero tú y yo hemos de estar firmes, sin movernos. Se nos va a invitar a pasar límites, pero tú y yo vamos a decir, no, momento. ¿Y cómo voy a aguantar, José Luis? ¿Cómo realmente me voy a sostener la fe? Aquí vuelvo a la idea de la semana pasada. Necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos que crezca a lo menos como un grano de mostaza. Necesitamos que siga creciendo. ¿Cómo lo logro, José Luis? Yo te invito a que veas el video anterior, ¿verdad? Pero yo solo te digo rápidamente, estando en la palabra y practicándola. Cuando uno va a la Biblia y está practicando, la palabra empieza a cobrar vida, nuestra fe se empieza a ejercitar, a fortalecer en nosotros y nos volvemos personas totalmente distintas. 5 cosas en las que tú y yo hemos de estar firmes en la fe, en la libertad contra el diablo, en un mismo propósito y reteniendo la doctrina. Ahora, para ya ir terminando, yo quiero compartirte 3 cosas que nos van a ayudar a mantenernos firmes, a estar ahí. Número 1, la fe misma. La fe nos ayuda a mantenernos firmes. Dice 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24. 1:24 dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y ahí está esa última frase que quiero resaltar. Por la fe estáis firme. Es gracias a la fe que tú y yo nos podemos mantener firmes, podemos soportar, podemos aguantar, nos podemos mantener perseverando, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios. La fe es la que nos va a ayudar a mantenernos, hermano. Por eso yo quiero animarte una vez más a que seas intencional en aumentar tu fe a través de estar en la palabra de Dios, a través de estar viviendo eso que estás aprendiendo diariamente, o viviendo aquello que tú ya sabes, que la Biblia realmente se puede hacer una realidad en tu vida para que así tu fe aumente, porque por la fe es que nos vamos a mantener firmes. Pero en segundo lugar, nos ayuda para estar firmes la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, mira. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13. Allí en el contexto donde vimos que hemos de estar firmes contra el diablo, 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y como dice ahí en el contexto de Efesios, estamos viviendo días malos. Y nos dice hay que aprovechar el tiempo. Pero acá se nos dice que debemos de aguantar, resistir. Y habiendo acabado todo, versículo 13, estad firmes. Estad firme. Entonces la armadura de Dios juega un papel sumamente importante para que tú y yo nos podamos mantener firmes. Así que yo quiero animarte a que tu fe crezca, una vez más,
a que te vistas de la armadura de Dios, pero en tercer lugar, allí, versículo siguiente al 14, puedas apropiarte de la verdad, empaparte de ella. Dice 6:14, mira, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Recuerda la pregunta de Pilato? Y Juan 17:17, ¿te acuerdas qué es lo que nos enseña? Que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad de Dios. ¿Qué nos ayuda para estar firmes? Dirás tú, la fe, la armadura de Dios y la palabra. Y fíjate, todo esto tiene una relación y el común denominador entre los tres es este libro que tengo en mis propias manos, la palabra, la verdad de Dios. No puedes vestirte de la armadura de Dios sin estar en la Biblia. Cuando tú y yo estamos en la Biblia, que en un futuro vamos a estudiar en detalle la armadura de Dios. De hecho, los jóvenes lo han hecho. Ahora que lo recuerdo, Marvin lo ha enseñado y todo, pero tiene una estrecha relación el vestirse de la armadura con la palabra de Dios, el aumentar la fe. ¿Te acuerdas lo que aprendimos? Para que nuestra fe aumente, hemos de empaparnos de la Biblia y hemos de practicar la Biblia. Estas tres cosas que nos van a ayudar a mantenernos firmes, va a ser todo relacionado con la palabra. Va a ser la fe, la armadura y la verdad misma, la palabra de Dios. Hermanos, la nueva normalidad no la podemos cambiar, y aunque no querramos, ahí viene, todo esto ahí viene, y probablemente a partir del 6 de junio vamos a empezar a salir. Todo esto va a acabar, la economía se va a empezar a reactivar y va a empezar ya así en la práctica la nueva normalidad. Pero tú y yo debemos de prepararnos, por eso Dios nos ha estado enseñando todas estas últimas semanas en cuanto a ello, para que cuando ya así en la vida diaria estemos enfrentando y al ser expuestos de pasar límites o de caer en nuestra firmeza, tú y yo podamos decir no. Yo voy a estar firme en la fe, voy a estar firme en mi libertad, no voy a abusar de ella, yo voy a estar firme contra el diablo va a atacarte, sus dardos ahí van a estar, pero tú te vas a mantener siempre con la armadura, como estamos viendo, en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, reteniendo la doctrina, lo que se te ha enseñado. Yo quiero animarte a que podamos luchar en contra de esto y que juntos, unánimes, podamos combatir por la fe del Evangelio. Cierro con dos versículos que nos instan a ti y a mí, o mejor dicho, nos revelan el corazón de Dios en cuanto a esto de estar firme. Filipenses capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo, ya terminando esta preciosa carta a los de Filipos, dice verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes son amados, son deseados, son mi gozo, son mi corona. Y ustedes que son eso, dice Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Pero déjame decirte que detrás de Pablo está Dios, y es el deseo de Dios. Dios que nos ama, Dios, verdad, que somos su gozo, Él nos desea. No somos su corona realmente, o no sé si tiene alguna aplicación ahí, te la dejo de ver, búscala. Pero sí te puedo decir, Él desea que podamos mantener en esa constante de estar firmes en Él. Un último pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahí está la fe una vez más, miren. 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo aquí le hace ver la necesidad de estar y le dice, ahora vivimos si ustedes están firmes. Es Dios, y Dios nos hace ver su corazón. Él anhela y desea que tú y yo estemos firmes, hermano. Por eso quiero animarte en esta tarde. Que luchemos, a que nos esforcemos, nos disciplinemos para permanecer firmes ante los cambios que se nos están presentando. A que tú y yo no nos dejemos mover, a que estemos ahí bien afincados, firmes, con la ayuda de Dios. Quiero animarte a ello. No va a ser fácil, yo no te estoy diciendo que va a ser nada fácil. Vamos a tener que combatir, luchar. Quizás vamos a sufrir, pero tú y yo debemos de estar unidos
Debemos tener ese mismo sistema de valores, ese mismo espíritu, ese mismo sentir, ese mismo espíritu, seguir adelante, seguir adelante. Y antes de terminar, querido amigo, tú que quizás nos estás viendo, queremos animarte. Si tú no has tomado una decisión por Cristo y has escuchado todo esto y dices, se oye bonito esto de no caer, de mantenerse firme, y tú lo quieres en tu vida, déjame decirte que tienes que tomar antes de todo un paso crucial en tu vida, un paso que va a ser un antes y un después. Y ese paso tiene que ver con creer en Cristo Jesús, con recibirle a Él como Señor y Salvador personal. No una religión, no una iglesia, sino más bien tener una relación con Dios, el Creador de los cielos y la tierra, a través de la persona de Cristo Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú estás ahí y dices, José Luis, me gustaría eso, me atrae, yo quiero eso, déjame decirte que el único problema para establecer una relación con Dios es el pecado. Y tú eres un pecador, una pecadora. Y tú dices, lo soy, José Luis. Pues eso se puede arreglar. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Si tú dices, yo creo, José Luis, en eso, yo sé del sacrificio de Cristo, pues yo quiero animarte, invitarte a que hagas una pequeña oración después de mí, si tú estás dispuesto a pasar de muerte a vida, a pasar del infierno al cielo a través de la persona de Jesús, a recibir a Cristo Jesús para establecer una relación viva con el Creador de los cielos. ¿Quieres hacerlo? Repite después de mí estas palabras y dile, Señor, reconozco en esta tarde que he fallado, que he quebrantado muchos de tus mandamientos, pero también creo en Jesús, en que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y sé que resucitó para salvarme. Yo creo en eso. Le recibo a Él como mi Señor y Salvador personal. Y le pido que me ayude a vivir un día a la vez. Si tú hiciste alguna oración, algo así, similar a la que yo acabo de hacer, nos gustaría saberlo. Deja un comentario allí en el chat que está apareciendo ahorita en la transmisión, o puedes quizás mandarnos un mensaje privado. Si tú hiciste esta oración así, quisiéramos saberlo. Si tú decidiste creer en Cristo Jesús, te invitamos a que puedas venir y ser parte de nuestra iglesia. Si tú eres de nuestra ciudad, nos gustaría que vinieras, nos avisara y podríamos enseñarte más cabalmente la decisión que acabas de tomar. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido una vez más, Señor, de poder por la mañana, a través de nuestro pastor Ignacio Prado, Señor, tu servidor aquí, mi Dios, poder predicar tu palabra, Señor. Solo oramos porque nos ayudes, Padre, un día a la vez estamos viviendo, y solo oramos porque nos fortalezca, nos anime, Señor, y que nos pueda sostener en medio de toda la situación en la que nos encontramos, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos.